Bien. Bueno, entonces, la vez pasada estuvimos hablando de superficies, ¿sí? Cómo trabajar, básicamente cómo parametrizar superficies, y de paso vimos cómo calcular áreas de cualquier superficie que esté en el espacio, ¿sí? Y recuerden la forma de parametrizarlo, quizás hay dos principales, una en realidad es un caso especial del otro, ¿no? Pero uno sería en forma explícita cuando podemos escribir, por ejemplo, la función, despejar una variable, ¿no? Cuando, por ejemplo, la función podemos escribir como una z de f de x, y x e y serían como nuestros parámetros, justamente. ¿Sí? Se llama también parametrización trivial. Y si no, hacemos la parametrización en R de U y B, y habrá que calcular los normales. Acuérdense que para calcular el área de la superficie había que integrar el módulo del normal en la región de integración, ¿sí? Entonces, para calcular el área teníamos que calcular eso. Pues ahora vamos a extender un poquito más. Es decir, bueno, ahora que ya sabemos trabajar con las superficies y tenemos esta idea del área de la superficie, vamos a expandir un poco a lo que es la integral de superficie, y en un primer paso vamos a ver integrales de funciones escalares. ¿Sí? Acuérdense que integrales de línea también tuvimos como dos integrales, una integral de línea a un campo escalar y una integral de línea a un campo vectorial. En realidad era una disfrazada, la vectorial es una escalar disfrazada, ¿sí? Pero acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, primero, hoy vamos a hacer la función escalar. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos entonces nuestra superficie parametrizada, tiene una determinada parametrización RU y dB. ¿Y la idea cuál es? Bueno, como es un campo escalar, a cada punto del espacio le asignamos un valor, ¿sí? A través de esta función phi de x y z. O sea que para cada punto de la superficie le asignamos un valor a la superficie. Esto era justamente lo que quería decir un campo escalar. Entonces, como la superficie está parametrizada, ¿sí? Vamos a tener nuestro plano de los parámetros, el plano V, y bueno, la región donde se muevan para poder darnos esta superficie. ¿Sí? A través entonces de la parametrización. Tomamos un punto o un par de parámetros U0, B0, tenemos el punto este P sub 0, al cual le asignamos entonces un valor a través de la función phi, ¿sí? Es decir, P sub 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, esto lo vamos a hacer rápido porque es lo mismo que siempre y es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Así no vamos a entrar en los detalles, pero es todo lo mismo que hicimos para integral de línea, ¿sí? Para el cambio de variables e integrales dobles. Entonces vamos a hacerlo rapidito. La idea era particionar entonces, ¿sí? La idea es darle un sentido a la integral de superficie. La idea es particionar la región en el plano de los parámetros U y B. Entonces eso nos induce una partición sobre la superficie, ¿sí? Y vamos a agarrar uno de estos rectangulitos, ¿sí? Que tienen área delta U por delta B. Entonces la idea es ver cómo se refleja esa área en la superficie. La idea es relacionar justamente el diferencial de superficie acá en la superficie del espacio con el diferencial de área que tenemos en el plano U y B. Entonces, para este rectangulito se ve reflejado como esta superficie. Esto es igual que lo hicimos la clase pasada, ¿sí? Y esta superficie podemos en ese punto, ¿sí? Podemos analizar el vector tangente a la superficie, ¿sí? La derivada de R con respecto a B, la derivada de R con respecto a U, ¿sí? Los dos vectores, con estos dos formamos el plano tangente, ¿se acuerdan? Y el producto vectorial entre estos dos nos define, ¿sí? Nos define este paralelogramo. El módulo del producto vectorial era el área de ese paralelogramo. Entonces, esta integral de superficie de un campo escalar, ¿sí? Entonces es la integral de este campo escalar sobre una superficie. Entonces, esto es una integral de superficie. Esta es la integral de superficie. Es el efecto de esta
función escalar sobre toda esta superficie que definimos acá en el espacio. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la podemos calcular, ¿sí? Que la podemos calcular mediante una integral doble sobre el plano de los parámetros. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer una integral doble en la región V. ¿De quién? Bueno, de la función escalar parametrizada, si quieren decirlo, ¿sí? O sea, reemplazando x y z por la parametrización, o sea que queda algo que depende de u y de b, y el diferencial de S, ¿sí? Está relacionado con el diferencial de área V a través del módulo del normal. Entonces, todos los detalles yo creo que ni en el, no sé, creo que ya ni en el apunte están, ya lo sacaron directamente todos los detalles, pero los detalles son exactamente lo mismo que venimos haciendo siempre, así que ya no tiene ni sentido hacerlo. Lo importante entonces, el lado izquierdo es una integral de superficie, ¿sí? Es una integral de una superficie en el espacio. Lo que estamos diciendo acá es que para calcular esa integral de superficie lo que hacemos es una integral doble, ¿sí? Son dos cosas distintas, son dos elementos matemáticos distintos. Una cosa es una integral de superficie, ¿sí? De una cosa en el espacio, y otra cosa es una integral doble, ¿sí? La integral doble es cómo calcular esa integral de superficie. ¿Cómo la calculamos? A través de la parametrización, entonces. ¿Sí? La integral doble es en los parámetros u y b, entonces acá todo ya tiene que aparecer u y b. Y lo interesante es que aparece, para relacionar el diferencial de superficie con el diferencial en el plano, el diferencial de u y b, de área UV, aparece el módulo del normal, ¿sí? Entonces fíjense que justamente la vez pasada, para calcular el área, ¿sí? Justamente el área, calculábamos la integral del módulo del normal directamente. Bueno, eso no es otra cosa que integral sobre la superficie, el diferencial de superficie, ¿sí? O sea, la función escalar 1. Entonces esto que está acá es lo que hicimos la vez pasada, que era el área de la superficie. Bueno, así que esto es todo lo que vamos a decir de teoría, si quieren, un poquito, ¿sí? Conceptual. Vamos a pasar a los ejemplos para ver cómo se usa, porque básicamente es seguir haciendo lo que veníamos haciendo la vez pasada, ¿sí? Lo difícil acá va a ser parametrizar la superficie. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo, así es hallar la integral de la función escalar z sobre la porción de cilindro y cuadrado más z al cuadrado igual a 4 con z mayor que 0 y x entre 1 y 4. Entonces, lo primero que tenemos que ver es saber de quién estamos hablando. Entonces vamos a tener que hacer un grafiquito para tener una idea quién es esta superficie, hasta dónde va, los límites, ¿sí? Entonces, primero tenemos esto que está acá. Esto que está acá es un cilindro de eje X. Fíjense que X no aparece, ¿sí? Entonces es un cilindro de eje X, que sería este que está acá. Que tenemos Z mayor o igual que 0, ¿sí? O sea que tenemos la parte de arriba del cilindro nada más. Cuando Z es mayor que 0 es esta parte que está acá dibujada. Y la parte de abajo ya no está más. ¿Y qué más? Bueno, y tenemos dos planos acá, el plano x igual a 1 y el x igual a 4. ¿Sí? Este que está acá es el x igual a 4, el x igual a 1 sería otro plano que eso nos corta entonces a nuestra superficie en este pedacito que está acá. ¿Sí? Entonces fíjense, tenemos esta superficie y tenemos esta proyección en el plano x, ¿sí? Que es la sombra de nuestra superficie. Entonces fíjense que como es la parte de arriba, ¿sí? Como el z es mayor o igual que 0, bueno, podríamos despejar el z y ponerlo como la raíz de 4 menos y al cuadrado. O sea que pudimos despejar una de las variables, justamente. Poner que z es una f de xy y ver a esta superficie como una gráfica de función, ¿sí? Verlo como una gráfica de función. Recuerden, ¿sí? Vamos a mencionarlo de vuelta, que cuando parametrizan la superficie hay que como fijarse dos cosas, ¿sí? Y no confundirse. Hay que fijarse, primero, ¿cuál es la superficie que estamos parametrizando? La ecuación de la superficie es esta que está acá, es el cilindro, ¿sí? Es el cilindro.
Eso lo que nos va a dar es como la parametrización, ¿sí? Como la parametrización, o sea, esto, ¿no? El z igual a, en este caso, la raíz de 4 menos i cuadrado. Y todo el resto, ¿sí? Y todo el resto nos dice, bueno, de esa superficie que tenías, ¿con qué te quedas? ¿Sí? La superficie infinita por ahí que teníamos, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo que está el z positivo y x entre 1 y 4. O sea, los límites. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a definir hasta dónde van los parámetros, ¿sí? Que pueden ser u y b o x e y, o en este caso que lo vamos a hacer de forma explícita. Entonces, esta es la superficie, ahora tenemos que ver los parámetros donde van, ¿sí? Para eso entonces vemos la proyección en el plano XY. ¿Sí? En este caso es este rectángulo, ¿sí? Que podemos graficarlo. Siempre les recomiendo que hagan el grafiquito de dónde se mueven los parámetros, sobre todo si lo hacen como proyección. ¿Sí? Entonces tenemos el plano XY, nos dice que X va entre 1 y 4, ¿sí? Entre 1 y 4 son estas dos rectas, y después, ¿de dónde salen estas cosas que están acá? Bueno, esos salen de dónde? Justamente de hacer la intersección del plano z igual a 0 con nuestro cilindro, ¿sí? Cuando z sea igual a 0, entonces nos queda que y al cuadrado es igual a 4, o lo que es lo mismo, y es más y menos 2, ¿sí? Entonces de ahí salen estas otras rectas. Y eso nos define entonces este rectangulito que está acá, que va a ser nuestra región de integración, justamente la región XY. Entonces RXY es x entre 1 y 4 y entre menos 2 y 2. ¿Sí? Entonces con estas dos cosas tenemos la parametrización, que en este caso es la trivial, ¿sí? de nuestra superficie. ¿Y por qué está bueno hacerlo como la parametrización trivial, sí, o de forma explícita? Bueno, porque cuando es de forma explícita no tenemos que andar haciendo ningún producto vectorial, ya sabemos la forma que tiene el normal, ¿sí? El normal tiene esta forma, menos la derivada de f con respecto a x, menos la derivada de f con respecto a y 1. Donde la f de x y era esto que está acá, ¿sí? La raíz de 4 menos el cuadrado en este caso. ¿Sí? Entonces eso es lo que está bueno por ahí de la forma explícita. Después lo que pasa es que hay que ver qué integrales nos quedan, ¿sí? Hay veces que conviene uno, a veces otro. Entonces vamos a derivar la derivada de esa función, ¿sí? La f, entonces, anotémosla acá, era la raíz de 4 menos el cuadrado. No depende de x, así que la derivada con respecto a x es 0. Y la derivada de todo esto con respecto a y es la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, ¿sí? De 4 menos el cuadrado, por la derivada de lo adentro, que sería menos 2i. Así que el menos se cancela con este menos que tenemos acá, el 2 con el 2, y nos queda i sobre raíz de 4 menos i al cuadrado. Y 1. Y 1 en z. Esta sería nuestra superficie, sería la normal que tiene tercera componente positiva, z igual a 1, ¿sí? Entonces sería una cosa así, esta sería la normal que estamos calculando, ¿sí? Obviamente, justamente, como es este cilindro, está bien que en X no tenga componentes, ¿sí? Es como perpendicular al cilindro. Bien. Bueno, pero para hacer la integral lo que necesitamos es el módulo del normal, ¿sí? El módulo normal, así que calculémoslo, es la integral entonces la raíz de 1 al cuadrado más todo este al cuadrado, que da i cuadrado sobre 4 menos i al cuadrado. Acá podemos sacar factor común, ¿sí? El 4 menos i al cuadrado factor común, queda 4 menos i al cuadrado por culpa del 1, más i al cuadrado, se cancelan estos, y nos queda raíz de 4 menos 4, sobre 4 menos i al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué queremos calcular? Esta integral de superficie, la integral de z sobre este cilindro. Entonces, fíjense, esta es la integral de superficie. ¿Cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular mediante una integral doble, ¿sí? Esta es una integral de superficie y la calculamos como una integral doble en la región XY de ¿quién? De z, ¿sí? De z. ¿Y z quién es? ¿Quién es z?
Vamos para atrás. ¿Z quién es? Acá está. Y es esto sería la parametrización, ¿no? Es como que X es X, Y es Y, y Z es la raíz de 4 menos Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, Z es la raíz de 4 menos Y al cuadrado. ¿Y está bien esto? No, faltó acá el módulo del normal. ¿Sí? Es el que nos dice la relación entre el diferencial de S y el diferencial de área X. Entonces lo vamos a poner acá. Entonces, ¿qué integral tenemos que hacer? La integral entonces en la región, que era para Y entre menos 2 y 2, X entre 1 y 4, de Z parametrizado, ¿sí? Por el módulo del normal que corresponde a esta parametrización que era la trivial, ¿sí? Que es 2 sobre raíz de 4 menos. Bueno, ahora tenemos suerte y este se canceló con este y nos queda esta integral que es una pavada y da 24, ¿sí? Es 3 por 4 por 2. ¿Estamos? Entonces, como ven, es lo mismo que están haciendo ahora con los ejercicios de parametrizar superficies, el cálculo de área. Básicamente es lo mismo, lo único que ahora aparece una función que hay que integrar. Bueno, pero en realidad también lo podemos hacer de otra manera, ¿sí? Podemos pensarlo distinto. Porque alguien podría decir, bueno, pero ya que tenemos un cilindro, ¿sí? Ya que tenemos un cilindro, estuvimos practicando parametrizar cilindros de varias formas, y por ahí no me di cuenta que podía despejar la Z. Entonces también podemos hacerlo aprovechando las parametrizaciones que estuvieron practicando ahora, ¿no? Es decir, bueno, aprovecho las coordenadas cilíndricas para plantear la parametrización. Entonces, como es un cilindro de eje X, la simetría está en el plano YZ, decimos, bueno, que X sea una de las variables, U, y con Y y Z formamos las coordenadas polares, digamos, ¿sí? Entonces, en el caso del cilindro, este cilindro es un cilindro de radio 2, el radio se mantiene constante igual a 2, ¿sí? Y queda coseno de B, seno de B. Entonces, esta es la parametrización de todo el cilindro. Pero solamente queremos, ¿sí? Solamente queremos esta parte que está acá arriba. Entonces, los parámetros U y B, ¿entre qué que se van a mover? Bueno, el U, que es el X, se va a mover, algún error del tipeo, entre 1 y 4 eran los planos, ¿sí? X entre 1 y 4, o sea que U va entre 1 y 4, y B, ¿sí? Que es el ángulo. Fíjense que pusimos que Y es el coseno y Z es el seno, ¿sí? O sea que el Y sería el que hace la función de X, ¿sí? Y Z sería el que hace la función de Y cuando vemos. O sea que el ángulo B se mide desde acá, así va de los positivos hacia los positivos, ¿sí? Desde los X positivos a los Y positivos. Entonces este sería el coseno de tita, y acá sería el seno de tita, ¿no? La componente que tiene el coseno de tita y el seno de tita, así se mide el ángulo tita. Entonces iría de 0 hasta pi, no da toda la vuelta, tenemos nada más la parte de arriba. Entonces B va de 0 a pi. Bien, o sea que ya tenemos la parametrización. Ahora lo que necesitamos es el módulo del normal, o sea que necesitamos el normal. Y para calcular el normal, necesitamos entonces hacer el producto vectorial de la derivada de R con respecto a U por la derivada de R con respecto a B. Y con esta parametrización entonces, eso que nos queda. Bueno, la derivada de todo esto con respecto a U es 1, 0, 0, ¿sí? Porque estos coseno y seno no dependen de U. Y la derivada con respecto a B, ¿sí? Va a ser 0 menos 2 seno de B, 2 coseno de B. Creo que lo decimos la clase pasada, justamente. Bien, entonces, esto ahora hacemos el producto vectorial. Calculamos el determinante, ¿sí? Y esto nos va a quedar en I0, en J menos 2 coseno de B y en K menos 2 seno de B. Como necesitamos el módulo normal, ¿sí? Calculamos el módulo y esto nos va a dar 2. Perfecto. Entonces, la integral de superficie que queríamos calcular, ¿sí? De Z sobre esa superficie, ese cilindro, la podemos calcular mediante una integral doble, ¿sí? ¿De quién? Bueno, del Z. El Z en este caso es 2 seno de B, este sería el Z, por el módulo normal
y el diferencial de área en el plano de los parámetros, en U y B, ¿sí? Sobre la región V, justamente. O sea que esta integral doble es la integral entre 0 y pi, entre 1 y 4, de 2 seno de B por 2, que es el módulo de normal, ¿sí? Este 2 que está acá es ese, diferencial de U, diferencial de B. Bueno, ven entonces que más o menos es lo mismo, ahora quedó otra integral que antes. Si antes quedó una cosa bastante más sencilla, ahora bueno, hay que integrar un seno, pero ese es fácil, ¿sí? Es menos el coseno de la primitiva, entre 0 y pi hay que evaluarlo, ¿sí? El U entre 1 y 4 es directamente 3, por 4 es 12, y esto nos queda 24. Obviamente, por suerte nos dio lo mismo, ¿sí? Yendo de una manera u otra, nos tiene que dar lo mismo. Sí, pero vean entonces que el ejercicio lo podemos resolver de cualquier manera, ¿sí? Ahora, esto es lo que por ahí a muchos los confunde, que bueno, ¿y qué hago? ¿Cuál elijo? O peor, ¿sí? O peor, empiezan y hacen una mezcla de las dos cosas, y ahí queda cualquier cosa. Entonces tengan cuidado y sean ordenados para hacer esto, ¿sí? Siempre fíjense que estamos escribiendo, bueno, ¿qué tenemos que calcular? Una integral de superficie, parametrizamos la superficie, y después planteamos cómo calcular esa integral de superficie, que es mediante una integral doble en la región de los parámetros, ¿sí? Usando solamente esa parametrización, sin mezclar cosas, ¿sí? Sigan estos pasos y se van a equivocar menos. Bien, ¿cuál conviene usar? A gusto del consumidor, ¿sí? Explícitas o hacer una parametrización, eso va a depender de cada uno. Cuando empiece ejercicios, uno va a notar cuál le es más fácil, ¿sí? Uno es más fácil una forma, a otros les es más fácil el otro procedimiento. Pero eso sale con la práctica, ¿sí? Eso sale con la práctica. Lo pueden hacer como ustedes quieren. Veamos otro. Ahora hay que hallar la integral de esta otra función, x más y más z, ahora es la función escalar. También sobre un cilindro, esta es porción de cilindro, con z entre 1 y 2. Entonces, a ver, este es este cilindro, que lo cortamos, ¿sí? Entonces el cilindro entero, que lo cortamos con dos planos, z igual a 1 y z igual a 2, ¿sí? O sea que nos quedó esta porción de cilindro. Fíjense que ahora, en contra de lo que teníamos en el otro ejercicio, ¿sí? Para esta superficie no es gráfica función, ¿sí? No podemos despejar de acá alguna de las variables x e y, porque da toda la vuelta. Entonces, para cada valor de zx, del plano zi, como lo quieran mirar, tenemos varios valores de la otra variable, ¿sí? No podemos despejar. El otro pudimos despejarlo porque nos quedaba nada más que la parte de arriba, ¿sí? Si fuera el cilindro entero tampoco hubiéramos podido. ¿Qué es lo que está pasando acá justamente? Tenemos el cilindro que da toda la vuelta. O sea que acá no nos queda otra que hacer la parametrización, ¿sí? En U y B, basándonos en las coordenadas cilíndricas. Entonces en este caso el radio era 1, entonces nos queda x es el coseno de U y el seno de U, y z es B. Y ahora la parametrización es la que hicieron 80 veces en los ejercicios, ¿sí? De un cilindro. Entonces este es el más fácil, el U va entre 0 y 2 pi, da toda la vuelta, y el B en este caso es z, está entre los dos planos, entre z igual a 1 y z igual a 2, o sea que sería entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ojo que para esta superficie no lo podemos hacer de forma explícita, ¿sí? Sí o sí tenemos que ir a parar acá, y entonces vamos a tener que plantear esta parametrización y calcular el normal haciendo el producto vectorial de las derivadas de esta parametrización con respecto a U y a B, ¿sí? Bueno, este es parecido al que hicimos antes, pero con radio 1 en vez de 2, así que el módulo normal nos queda igual a 1. Entonces, esta integral de superficie, ¿sí? Esta integral de superficie, el lado izquierdo, de la función x más y más z, el campo escalar x más y más z, la podemos calcular mediante una integral doble en el plano de los parámetros u y b, ¿sí? ¿De quién? Bueno, de la función esta parametrizada, o sea, donde dice x ponemos coseno de u, donde dice y seno de u, y donde dice z ponemos b, esta parametrización, por el módulo normal, que en este caso era 1, ¿sí? En este caso era 1. Bueno, y ahora lo resolvemos, ¿sí? Esto entonces, ahora reemplazamos a esta región por lo que tiene que ser, era b entre 1 y 2, u entre 0 y 2 pi. Fíjense, en este caso queda fácil porque acá estamos integrando con respecto a u el coseno y el seno entre 0 y 2 pi, esos dan 0,
¿sí? Esos dan 0, integramos el seno y coseno en un periodo, así que esos dan 0. Y nos queda la integral de b nada más entre 1 y 2, ¿sí? La primitiva es del cuadrado, porque usamos el 2 de afuera, ¿sí? Y eso nos queda 3. ¿Está bien que nos dé negativo y que nos dé positivo? ¿Nos puede dar negativo esto? No, porque sería un área, ¿no? No. ¿Qué estamos calculando? ¿Es un área? ¿Qué estamos calculando? Esto estamos calculando. No estamos calculando ningún área, ¿sí? Es una integral de superficie del campo escalar sobre esta superficie. Esa función podría ser cualquier cosa, ¿sí? Esa función podría ser cualquier cosa. Entonces puede dar 0, negativo, positivo, depende de lo que estemos integrando. No estamos calculando un área, justamente. La clase pasada calculamos áreas y tenía que dar positivo. Pero ahora no estamos calculando áreas, ¿sí? En este caso, de casualidad, dio positivo, pero podría haber dado negativo tranquilamente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Las integrales de superficie pueden dar cualquier valor. En este caso, por cómo es la función, nos da positiva, pero podría haber sido negativa tranquilamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso, no nos quedó otra que parametrizarlo, ¿sí? Porque la superficie no era una gráfica de función. A ver, veamos algún otro más, ¿sí? Esto hay que hacer muchos ejemplos hasta encontrarle la mano, agarrarle la mano a lo de parametrizar. Entonces ahora tenemos que hallar la integral de esta otra función, y por z, y ahora es sobre la porción de esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, una esfera de radio 2, sobre, ¿sí? Arriba de esto otro que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Escucho propuestas. ¿Qué superficie es esto? Es un cono. Esto es un cono, ¿sí? ¿Qué característica tiene este cono? Boca circular y que es para los Z. Es eje Z, ¿y qué más? Hacia arriba, bueno, ¿qué quiere decir eso hacia arriba? ¿No? Que es justamente la rama positiva del cono, es nada más que la parte de arriba, con los Z positivos, ¿sí? Acá ya está definido de forma que es solamente la rama positiva, ¿sí? Si es Z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso quiere decir que es nada más que este cono que está acá, ¿sí? Entonces tenemos la esfera y el cono, ¿sí? Si les dan el cono de esta manera, z al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado, esto está implícitamente dicho que son las dos ramas, ¿sí? En cambio, si se los dan así, es nada más que la rama de arriba, ¿sí? O les pueden dar z igual a menos la raíz, sería nada más que la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas. Pero bien pudiendo, aunque sea, detectar que esto era un cono, ¿sí? Acuérdense que para hacer toda esta parte de la materia hay que saber hacer gráficos en 3D. Bien, así que este es este cono, y nos dice entonces que la superficie, ¿cuál es? La superficie es la esfera, ¿sí? La que hay que parametrizar es la esfera. El cono es nada más para ver hasta dónde va la esfera. Bueno, de la esfera entonces tomamos lo que está arriba del cono, que sería, ¿sí? Acá se intersectan, y sería esta partecita. Esta es nuestra superficie, ¿sí? Fíjense, esta superficie entonces ahora, a pesar de que es una esfera, también podemos hacerla como gráfica de función o como algún tipo de parametrización que puede ser basado en cilíndricas, en esféricas, y ahora tenemos un montón de opciones, cada vez más opciones. Entonces, bueno, pensemos lo primero como gráfica de función, ¿sí? Entonces podemos despejar el z, igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y ahora hay que ver dónde viven los parámetros que son x e y, ¿sí? O sea, hay que ver la región de x y. Acá hay que ver la proyección de esta superficie. ¿Y dónde sale esta proyección? Esto era la curva esta que tenemos acá, que es los bordes de nuestra superficie, salían de hacer la intersección del cono con la esfera, ¿sí? Entonces hagamos esa intersección para ver, ¿sí? Ya no debería hacerla a esta altura, tendrían que poder hacerlo, pero vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, podemos reemplazar o por el z o el x cuadrado, tenemos varias formas de hacerlo acá, ¿sí?
hagámoslo fácil. Fíjense que acá el cono x cuadrado más y cuadrado es igual a z al cuadrado. O sea que nos quedaría que z al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4, ¿no? Cuando reemplazamos esto acá. O sea, reemplazamos el x cuadrado más y al cuadrado por z al cuadrado. Entonces nos queda esto, que es 2z al cuadrado igual a 2, pero igual a 4. O sea que es z igual a más y menos raíz de 2. ¿Sí? Bueno, pero como estamos en el de arriba, es el más raíz de 2. Porque estamos en una rama positiva justamente del cono. Nada más. Bueno, pero cuando z vale raíz de 2, entonces nos queda que x cuadrado más y al cuadrado más 2 igual a 4, o sea que esto nos queda igual a 2. ¿Sí? O sea que la región es este círculo de radio raíz de 2. ¿Sí? Es esta ecuación que está acá. La ecuación que está acá es la ecuación de esa curva. Bien, entonces, bueno, podríamos escribirla en cartesianas, podríamos escribirla, pero por ahora la dejamos así. Dejémosla así ahora, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, esta es la región xy, que podríamos escribirla, ¿no? El x iría entre menos raíz de 2 y raíz de 2, el y iría entre la raíz de 2 menos x al cuadrado y menos la raíz de 2 menos x al cuadrado. Si quieren lo escriben, si no, lo dejamos así. ¿Por qué? Bueno, a ver, planteemos a ver qué nos va a quedar entonces. Ahora necesitamos hallar la integral de superficie, necesitamos el módulo del normal, ¿sí? Así que el normal, como hicimos gráfica de función, está bueno que tiene siempre esta pinta, ¿sí? Porque es gráfica de función de z igual a f de xy, entonces tiene esta pinta. Entonces en este caso hay que derivar esa raíz, el z. Esta función que está acá es la f de xy, ¿sí? Y es lo que vamos a derivar con respecto a x. Si hay que derivar esa raíz, entonces nos queda 1 sobre toda esa raíz por la derivada de lo de adentro. Es muy similar al que hicimos antes, ¿sí? Lo mismo para derivar con respecto a y 1 en z. Y ahora necesitamos el módulo normal, así que va a ser este al cuadrado, más este al cuadrado, más 1 al cuadrado, la raíz de todo eso. Pero fíjense que acá también podemos sacar factor común, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Cuando saquen factor común se van a cancelar los x cuadrado más y cuadrado. Y nos queda esto acá. Entonces, a ver, esta integral de superficie, ¿sí? Que es la integral entonces de la función y por z, la podemos calcular mediante una integral doble, ¿sí? ¿De quién? Bueno, de la función y por z, y por la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿de quién? De vuelta. Acá tiene que ir el módulo normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que nos relaciona el diferencial de superficie con el diferencial de área. Entonces, ojo con esto, ¿sí? No se olviden estas cosas. Pues son las cosas que se olvidan, por eso lo marco y lo remarco. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar y por z, ¿sí? Que era esta raíz. O sea, al principio acá uno puede asustarse, ¿no? Uy, pero ¿quién es esta raíz que nos quedó? Bueno, pero el normal justamente acá nos ayuda. Esto se cancela con esto. Y nos queda esta integral. ¿Sí? Nos queda esta integral. Entonces, ahora nos olvidamos de todo esto. ¿Sí? ¿Y el ejercicio quién es? Bueno, el ejercicio es un ejercicio del módulo 1. Es calcular esta integral doble. ¿Sí? Es calcular la integral de 2i sobre esta región. Ah, pero esta región, ¿quién era? Esa región era el círculo de radio 2. ¿Sí? Es el círculo de radio 2. Entonces tenemos que calcular esta integral en x6 sobre esta región. Ah, entonces alguien que no haya borrado todo lo que vimos en el módulo 1 todavía se acuerde de algo, dice, ah, pero esta región tiene simetría circular. Entonces, para resolver esta integral nos conviene pasar a polares. Y entonces, olvídense de todo lo anterior, ¿sí? Es un ejercicio de integral doble. Hay que usar todos los métodos que vimos en el módulo 1. Entonces acá nos dijeron, y te conviene hacer un cambio de variables a coordenadas polares. Y entonces esta integral la podemos calcular en vez de hacerlo con las cartesianas en forma polar. Entonces, ¿cómo sería? El R iría, no sé por qué puse 1 acá,
entre 0 y raíz de 2, el θ entre 0 y 2pi, de todo esto, ¿sí? Todo este reemplazado. Uy, cuántos errores tuve en este, ¿eh? Esto sería el seno, ¿no? Sería entonces, I es R seno de θ, o sea que esto sería el I. ¿Y esto qué es? Esto que está acá es el jacobiano, ¿sí? Hicimos un cambio de variables. Cuando hacemos un cambio de variables aparece el jacobiano, no se lo olviden, ¿sí? R diferencial de θ diferencial. Bueno, y esto, como está ese seno, ¿sí? Un coseno, pero como estaba ese seno, el seno de θ entre 0 y 2pi da 0. ¿Sí? Integramos con respecto a θ primero, a propósito. Integramos con respecto a R, igual les va a dar 0 primero. Entonces fíjense, para esta función en particular, ¿sí? Que era IZ, la integral de superficie da 0, ¿sí? Entonces puede dar 0, no estamos calculando ninguna. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer de forma, suponiendo que la superficie es gráfica, definiendo la superficie como gráfica de función? Y aprovechando esto, ¿sí? Que entonces cuando es gráfica de función quedan cartesianas en x, y o en las otras variables, y después la región de integración tiene una forma particular, se puede hacer algún cambio de variable, en particular a coordenadas polares, en este caso. Les dejo para ustedes, piensen hacerlo en esféricas, ¿sí? Hacerlo en esféricas. Pasa que ahí tienen que calcular lo normal, pero bueno, lo pueden hacer. Se los dejo de tarea, ¿sí? Hagan este mismo, ya que nuestra superficie es una superficie esférica, ¿sí? Es fácil de describir en esféricas, plantearlo en esféricas, ¿sí? Se complica un poquito más el cálculo normal, pero como ya lo hicieron, lo pueden hacer tranquilamente. Hagamos otro. A ver, está haciendo varios ejemplos como para que sepan cómo encarar los ejercicios, ¿sí? Hay que practicarlo, no queda otra. Entonces ahora hacemos la integral de otra función, 2i por z, sobre i igual a x, ¿sí? O sea que la superficie es esta, i igual a x. ¿Qué es i igual a x? Antes de seguir, ¿no? Es un plano, exactamente, ¿sí? No es una recta, es un plano, estamos en el espacio, es un plano, genial. Y de ese plano queremos lo que es interior al paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, por debajo de z igual a 4. Entonces vamos a ver quién es todo esto. Entonces tenemos este plano, que es el plano i igual a x, fíjense, ¿no? Es el plano igual a x, acá en el plano xy, bueno, no me quedó muy lindo, pero sería la recta igual a x, en el plano xy, que es interior al paraboloide, o sea que lo que está por adentro de este paraboloide sería esta parte del plano, y por debajo de z igual a 4, que sería este otro plano. Entonces lo que nos quedó es esta superficie que está acá. Entonces, ¿cómo podemos verlo esto? Bueno, podríamos proyectarlo en el plano xz, así verlo como gráfica de función, justamente, como esta es una superficie, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos opciones, o podemos despejar y o despejar x, da igual, ¿sí? Entonces, bueno, despejemos y, que es igual a x, entonces x sería la función que depende de x y de z, en este caso no depende de z, pero sería la función que depende de x y de z. Y ahora hay que ver los límites, ¿sí? Entonces, esta es la parametrización de todas las superficies, todo el plano, perfecto. ¿Y los límites? ¿Quiénes son? Bueno, para eso entonces, como es gráfica de función, hay que ver la proyección. La proyección en este caso en el plano xz, ¿sí? Son nuestros parámetros, xz, ¿sí? Entonces, ¿de dónde la sacamos esa proyección? Bueno, hay que hacer las intersecciones, ¿sí? Hay que hacer las intersecciones. Si quieren, hagámosla acá. ¿De dónde sale? Entonces, uno sale a hacer la intersección igual x con el paraboloide, zx cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces esa es la intersección del plano con el paraboloide. Bueno, entonces ¿cómo lo hacemos esto? Esto quedaría, hay que deshacerse del i, ¿no? Para ir al plano xz. Entonces reemplazamos ahí acá por x, esto queda x cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? O sea que es z igual a 2x al cuadrado, ¿sí? Es una parábola. En el plano zx es una parábola que está como más parada, claro.
más angosta que z igual a x cuadrado. O sea que eso nos da toda la parábola, ¿sí? O sea que en el plano xz, ahora igual vamos a dejar el grafiquito lindo, pero sería una cosa así, esta parábola. Pero ¿hasta dónde vamos? Bueno, ahora hay que hacer la intersección de el plano con el otro límite que es z igual a 4. Bueno, este ya nos lo dan. No tiene que aparecer y, ¿no? Z igual a 4 no aparece y, que sería esta recta en el plano XZ, ¿sí? O sea que la región que nos quedó es esta que está acá, ¿sí? Que es este grafiquito que tenemos acá. O sea que esta es la región XZ, ¿sí? Entonces es donde se mueven nuestros parámetros que son x y z, ¿sí? Entonces en este caso x va entre menos raíz 2 y raíz 2 y z va desde la parábola, que es 2x cuadrado, hasta la recta z igual a 4. Bien, así que ya tenemos la parametrización de la superficie, donde se mueven los parámetros, necesitamos el normal, ¿sí? Y ojo ahora que estamos viéndolo como gráfica de función en el plano xz. Entonces ahora el normal es la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a z, pero el 1 aparece en el y, ¿sí? En la variable que no tenemos, la variable que despejamos, ¿sí? Entonces ojo que ahora es el normal. Bueno, y ahora calculamos la derivada de el y, que sería la derivada de x, ¿sí? Bueno, eso que nos queda, la derivada de f con respecto a x es menos 1, el 1 de la coordenada, la segunda coordenada, y la derivada de f con respecto a z, como no depende de z, vale 0, ¿sí? Acuérdense que la f en este caso, la f de xz entonces es x, ¿sí? Estamos derivando esto con respecto a, la derivada de esto con respecto a x es 1, con el menos queda menos 1. La derivada de todo esto con respecto a z es 0, ¿sí? Y 1 en y. Bien, así que el módulo de esta normal es fácil, es raíz de 2, no hay ningún problema. O sea que esta integral de superficie es la integral de esta función, que de vuelta, ¿cómo la vamos a calcular? Es la integral sobre la región de los parámetros de la función. Y ahora, fíjense, algo a tener cuidado acá, ¿sí? Tener cuidado. Cuando acá esta es la superficie, ¿sí? Entonces acá esta función depende de x y z. Cuando pasamos a la integral doble, esta integral doble ya solo puede depender, bueno, justo acá está mal, solo puede depender de x y z, ¿sí? Son nuestros parámetros en este caso, x y z, ¿sí? Entonces, donde decía y, ¿por qué hay que reemplazarlo? Bueno, y era la f de xz, que en este caso era x, ¿sí? Entonces por ahí, de ahí aparece este x que está acá, ¿sí? Entonces la función integral es 2xz, raíz de 2 es el módulo de normal, ¿sí? Y ahora entonces hay que resolver esta integral, que en este caso nos va a quedar esta integral que está acá, ¿sí? No podemos hacer otra cosa, acá no hay simetría, vamos a tener que resolver esta integral directamente, ¿sí? Entonces primero hay que integrar con respecto a z, dejando a x constante, ¿sí? Una integral doble iterada. Primitiva z al cuadrado con dividido 2, queda esto, bueno, hay que resolver la integral muy sencillita. Y de vuelta nos da 0. De vuelta nos da 0. ¿Sí? ¿Puede dar 0? Sí, tranquilamente. ¿Por qué? Bueno, porque estamos integrando una función sobre esta superficie, ¿sí? Bueno, y como tiene y z, ¿no? Podemos analizarlo un poquito. Fíjense que z es siempre positivo, está bien, pero y estamos, como es simétrica esta superficie, entonces los y de un lado se cancelan como los y del otro lado, ¿sí? Tanto del y positivo como el negativo es simétrica, entonces tiene sentido que nos dé 0, ¿sí? Tiene sentido que nos dé 0. Pero no sé, de antemano no podemos saber nada. Entonces la integral de superficie puede dar negativa, positiva, 0, dependiendo de qué es lo que estemos integrando, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, como ven, lo de integral de superficie no es nada nuevo ni nada distinto, es seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Hay que aprender a parametrizar estas superficies y no olvidarse las cosas, ¿sí? No olvidarse el módulo del normal, ¿sí? Usar el normal que corresponde a la parametrización, ¿sí? Ese es un error también bastante común, entonces tengan cuidado con eso, mezclar 2 o 3 parametrizaciones. Entonces, la región de parametrización tiene que ver con la parametrización, el normal también.
Hay que definirlo bien eso, porque después se confunde, sobre todo recién en la expresión anterior que aparte hicimos un cambio a polares, entonces ahí también se confunden con eso. Entonces hay que entrenar, se practiquen y preguntar todo.